Muchísimas gracias a Chuy Molina, a Tony Pestaño y a Hugo Almanza por apoyarme en el Super Gracias. Con esto apoyarás al canal a seguir creciendo y a poder seguir comprando las cosas que necesita para crear videos. En este caso, el micrófono. ¿Nunca te has preguntado por qué el clan Uzumaki fue erradicado? Habiendo gente tan importante como los Senju de la hoja e incluso los Uchiha, ¿nunca te has planteado que la excusa, si se puede decir así, para aclarar la desaparición del clan Uzumaki ha sido siempre un sinsentido? Pienso que hay muchas cosas que no tienen ningún sentido en todo esto. ¿Cómo fue posible que siendo aliado de la aldea de la hoja, la más poderosa, las demás aldeas se hayan unido para destruirle y este no hubiera hecho nada, cuando supuestamente ellos eran un peligro? Si no hacían daño a nadie, simplemente estaban ahí y nada más. Fue ahí que me puse a pensar sobre qué pasaría si la historia hubiera sido diferente y nos hayan puesto a creer una cosa que nunca pasó. Porque por obvias razones debió existir un porqué para ir a atacarles. No creo que simplemente por el miedo que les tenían y ya está. Pienso que había algo más, y ese algo tiene que ver con Shibai Otsutsuki. Yo creo que si sigues este canal debes estar ya un poco familiarizado por las teorías que he construido sobre que Boruto es como Matrix, que Shibai controla a todo el mundo a través del chakra, que Kaguya fue un peón en su movimiento tras haber obtenido un poder que no le pertenecía. Porque si no te habías dado cuenta, cuando Kaguya llegó a la tierra, llegó con un propósito: plantar al Yubi, darse como alimento a este y así nacer el árbol divino. Pero ¿qué pasó? Kaguya llegó a la tierra y encontró un árbol ya listo con el fruto maduro. ¿Esto qué significaba? Pues que alguien había llegado antes, había plantado un Yubi y se había dado de sacrificio, entendiendo que esta era la labor que Kaguya debió hacer, y que así como alguien llegaría después a consumir el fruto de Kaguya, que sería Ishiki, alguien más debió llegar a comer el fruto que encontró Kaguya ya listo. Esto significa que ese dios nunca llegó, y que una de dos: Kaguya cayó en una trampa o ese alguien ya no tuvo vida para llegar. Mi hipótesis dice que Kaguya fue un peón de Shibai, que este era el sujeto que dejó listo ese fruto y que así como dijo Amado que encontró su cuerpo, fue porque este trascendió a otro plano. Mi argumento declara que Shibai dejó su cuerpo en el mundo, migró a otra dimensión por así decirlo, y fue el causante del nacimiento del chakra en los humanos. Algo que siempre han dicho los Otsutsuki, humanos que robaron el chakra que nos pertenece. Pero realmente ese chakra era Shibai, que transformó su esencia de vida y su poder en chakra para entrar en todo el mundo y convertirlos en su vasija, para vivir para siempre, ya que si un humano muere, el chakra pasará a la siguiente generación, y así Shibai nunca morirá. Es así que declaré que Rikudo Usenin, como su religión Ninshu, lo único que hizo fue fortalecer el vínculo de los humanos a través del chakra, que en su traducción significa que él unificó el poder de Shibai y lo convirtió en el uno, en el The One, un sujeto que es energía, chakra como su representación, donde miles de ojos lo rodean, que significa que puede ver a través de todos los humanos. Con esto declaro que el poder de Ada de ver en el tiempo presente y el pasado hasta el día de su nacimiento, se trata de que al Ada unirse al ADN del cuerpo de Shibai, pudo conectarse a la red del chakra y accesar al conocimiento que Shibai puede accesar, tras ambos tener el mismo ADN. Asimismo digo que para que Boruto escape de su poder, debe despertar el Yogan y con eso salirse de la red del chakra, entrando en otro plano donde Boruto, en pocas palabras, hackearía la Matrix. Así como Kishimoto dijo, Boruto tendría grandes matices de tecnología, pero vaya qué manera de meter la tecnología a Kishi, donde el karma son datos que introducen en la Matrix para cambiar a un sujeto. Con esto, enlazo una teoría donde digo que los Uchihas fueron erradicados por ser de los únicos sujetos en resistir la omnipotencia, aquel que es el poder de hacer los sueños realidad, por así decirlo, el cual proviene de Shibai. Entonces al Shibai cambiar los recuerdos de la humanidad a su antojo, tal y como dijo Momoshiki a Boruto, ¿no te has preguntado cuántas veces los dioses han cambiado la historia? Por esa razón Sarada podría ser no afectada por el jutsu divino de Ada.
Asimismo, podría ser la razón de por qué Sasuke pudiera no ser afectado también. Esto aún me lo guardo porque no lo sé, pero si resulta que este no es afectado, puede ser una realidad esta teoría. Es entonces que así como un Otsutsuki es capaz de manipular el cuerpo de su vasija para hacer lo que éste quiera, pienso que al ser la humanidad la vasija de Shibai, controla a todo el mundo reescribiendo la historia con la omnipotencia para hacer que Indra Otsutsuki y toda su descendencia Uchiha se convirtieran en sujetos malos, para que los mismos humanos manipulados por la omnipotencia, al igual que pasa con Boruto ahora, hicieron creer al mundo que Indra era el malo y que los Uchihas eran un peligro, cuando eran los únicos que podían ver la verdad. Es así que gracias a todo esto, me di cuenta que los Uzumaki también pudieron tener ese destino, tras estos estar avanzados en el control de los sellos y el chakra, logrando crear un sello igual que el karma, llamado Byakugo no In, que poseyó Mito Uzumaki, su nieta Tsunade Uzumaki y su discípula Sakura. Un sello que según la historia del manga, tiene el mismo desarrollo que el karma, y los Uzumakis lograron descifrar esto y gracias a ello se dieron cuenta que la realidad estaba distorsionada. Fue entonces que al Shibai darse cuenta que estos eran un peligro, tras conocer la verdad, utilizó la omnipotencia e hizo que los mismos humanos los exterminaran, haciendo que su aldea amiga, los de la hoja, tras estar dentro de la omnipotencia, no hayan podido hacer nada para ayudarlos, explicando por qué Kishimoto nunca aclaró esto. Asimismo, la muerte de Hashirama, que también pudo ser a causa de esto, tras poseer algunos secretos del clan Uzumaki. Fue también que me di cuenta que los Uchiha siempre fueron buenos, por su sobrehumana capacidad de amar según Tobirama, lo que indica que Ashura no fue malo, pero sí fue utilizado para quitarle el lugar que le pertenecía a su hermano Indra, siendo Kaguya y Hagoromo peones dentro de esto. Es así que los Uchiha se convirtieron en enemigos, tras poder ver Shibai, que de ahí saldría un sujeto cada generación que podría descubrir la verdad, siendo esta la razón de por qué Indra reencarnaba y Asura solo lo seguía para detenerlo, tras Shibai haber escrito otra historia, siendo Indra el bueno. A lo que temía Shibai era el Tsukuyomi infinito, otra forma de obtener la omnipotencia a través de Indra, donde éste crearía otra realidad, donde toda la humanidad se desconectaría del control de Shibai, que es el chakra, siendo esta la razón de por qué el árbol comía chakra de los humanos, intentando salvarlos del control de Shibai e intentar erradicarlo de la faz de la tierra, siendo el Tsukuyomi la verdadera salvación, la verdadera vida, donde los humanos podrían vivir en una realidad verdadera, la cual no podría ser distorsionada por los dioses, en este caso Shibai, siendo el Tsukuyomi infinito la verdadera salvación, algo que curiosamente siempre los Uchihas estaban destinados a cumplir, siendo esta la razón de por qué el ninjutsu fue creado por Indra y no el ninju creado y seguido por Ashura es el que sobrevivió, porque es la única cosa que Shibai no puede controlar, el que la humanidad se deshaga de él y lo use como herramienta, siendo esta la razón del exterminio Uchiha y Uzumaki, ambos clanes que desafiaron la autoridad del dios Shibai. Todo esto que acabas de escuchar es la culminación de todas las teorías que he desarrollado desde la salida del manga 79. Ahora, ¿qué nos deparará? Cuéntame qué tú piensas al respecto. ¿Verdad que es una teoría alucinante? Ayúdame a llegar a la meta de 3000 likes, que cuando eso suceda, te traeré un video más impactante que este. He sido de Jar Jarjero Namaste. Dios te bendiga. Yo